Recordemos, hermanos, estamos en el viernes. Y Marco nos acaba de decir que es viernes 3 de la tarde. Sin embargo, antes de la hora de las 3 de la tarde, desde el mediodía, dice la palabra que la tarde se tornó tinieblas. Dice en Lucas, el sol se oscureció. Hermanos, ese lenguaje es profético. Acuérdense que unos capítulos atrás Jesús dijo que el sol se iba a oscurecer. De hecho, Isaías 13, Amós 5, Sofonías 1 y otros pasajes hablan de eso, del sol oscureciéndose. Porque esa figura significa juicio. Juicio porque el que estaban matando ahí era al Hijo de Dios. Y juicio porque el Hijo de Dios estaba cargando el pecado del mundo. Entonces el juicio por el pecado estaba ahí, ese mediodía, en esa cruz. La ira de Dios recayendo con toda su gloria eterna sobre Jesús. Por eso está todo oscuro. Versículo 33, y así duró hasta las 3 de la tarde, 3 horas de oscuridad. Esos israelitas rebeldes, duros, obstinados, reprobados, perdidos, ciegos, casi pueden palpar las tinieblas como pasó con los egipcios cuando estaban allá ellos en la esclavitud. Y ahora están bajo tinieblas porque están crucificando a su Mesías y no se dan cuenta. Marcos nos cuenta que ya a las 6 de la tarde Jesús exclamó unas palabras. Marcos nos las escribe en el idioma original, pero las traduce. Eso es muy especial de su parte. Marcos ha hecho eso varias veces, por ejemplo en Marcos 5, en Marcos 14. Cada vez que Jesús habla en arameo, Él deja que el lector sepa qué significa lo que está diciendo. Y nos dice que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son una de las palabras más impresionantes, más profundas, más difíciles de toda la Biblia. Dios diciéndole a Dios, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios diciéndole a Dios, Dios mío. Es tan tremendas estas palabras que hoy día existen interpretaciones heréticas. Por ejemplo, que en ese momento Jesús dejó de ser Dios. Eso es blasfemia. Esas herejías tienen distintos nombres. Pero para no entrar en tecnicismos, es imposible que Dios deje de ser Dios. Otras herejías, que ahí Jesús tiene miedo, pero un miedo pecaminoso. Esa herejía choca con la impasibilidad, ¿se acuerdan que vimos? En su humanidad Él siente terror, como ya hemos visto, pero en su deidad Él está firme y valiente hasta el final. Eso es lo que hemos visto. Entonces, ¿qué significa esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Primero, son una referencia al Salmo 22.1. Jesús está citando textualmente el Salmo 22.1 para mostrar que Él es el cumplimiento de la profecía del Salmo 22. Segundo, porque podríamos decir que por primera y única vez en la eternidad, la comunión plena entre el Padre y el Hijo fue interrumpida. Porque Dios es santo y en la cruz Cristo estaba cargando encima el pecado de todos los escogidos. Eso es demasiado pecado.
inmundicia, nuestras malas intenciones, nuestras intenciones perversas, nuestra negligencia, nuestras omisiones, comisiones, todo lo malvado de nosotros estaba ahí en Jesús. Y el Padre, que es santo, se alejó de su Hijo, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por todos nosotros. Jesús es santo, pero como estaba cargando el pecado de todos nosotros, el Padre se aparta del Hijo en ese momento. Esta es la única vez que alguien de verdad siente el abandono de Dios. Las veces que nosotros sentimos que Dios nos abandonó, que estamos solos, que sufridos que somos, es un mal entendimiento. Empezando, que Dios es omnipresente, Él siempre está. Segundo, Él siempre es fiel. Él está entonces por sus promesas. Pero acá de verdad Dios desamparó al Hijo. Nadie jamás ha vivido esto, ni jamás lo vivirá. Y menos aún el Hijo de Dios, quien disfrutaba de la eternidad, de la plena comunión con el Padre. En este instante esa comunión se rompe. Este es el peor instante de toda la pasión de Cristo. Hemos visto, Él mismo se ofrece y en silencio asume todo: escupitajos, latigazos, golpes con palo, el horadar de sus manos, de sus piernas. Pero esta es la peor parte. A esto era lo que Él le tenía terror cuando sudó sangre. Voy a citar las palabras de Thomas Adams, un puritano. Abro comillas. Tan monstruosos son nuestros pecados que la mano de la justicia sempiterna estaba presta para asentarnos un golpe fatal y final. No obstante, Cristo se interpuso entre el golpe y nosotros y soportó durante horas aquello que nos hubiera hundido por la eternidad. Cierro comillas. Eso destaca la deidad del Hijo, hermanos. Porque lo que usted y yo teníamos que sufrir por la eternidad, para Jesús le bastó 6 horas para absorber todo el castigo que merecíamos. Todos los de aquí y todos los hermanos que han muerto y todos los que faltan por venir. Millones y millones de creyentes que antes eran viles pecadores se convirtieron en justos hijos de Dios por lo que Jesús hizo ahí. Él no dejó de ser el Hijo de Dios, pero el Padre lo consideró pecado en ese instante. Por eso se hace a un lado. A pesar de eso que está ocurriendo ahí, estos hijos del infierno que aparecen acá, en vez de darse cuenta de lo que está ocurriendo, dicen: ese está llamando a Elías. O sea, malentiende lo que Jesús dijo. Jesús dijo: Eloi, Eloi. Ellos entendieron Eliyahu, Eliyahu, como si estuviera diciendo Elías. Y no Dios mío. O sea, ni siquiera estando ahí, ni se dan cuenta ni escuchan bien. Cuando escucharon al Señor hablar esas palabras, uno de los que estaba allá corrió hacia Él con una esponja empapada en vinagre en una caña. Hermanos, este acto es un acto vil, un acto perverso. El vinagre en este instante sirve, los eruditos ven en este acto la intención malvada de que Jesús siga sufriendo y no se quede dormido. Es una forma de decir: démosle vinagre
para mantenerlo despierto a ver si Elías viene. Y así dijeron, ¿se acuerdan? Versículo 35-36. Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Ahí lo mismo lo dijeron. No se daban cuenta que estaban cumpliendo otra palabra, ¿no? Que a propósito leímos también en el texto principal, del texto inicial del culto, que nos dieron a beber vinagre. Estaban cumpliendo también ese pasaje. Pero hasta los hechos más desgraciados y viles de la humanidad están bajo el control de la providencia. Segundo punto. La muerte de Jesús, versos 37 al 41. Habían pasado 6 horas de estar ahí en la cruz, sin contar las horas donde fue golpeado en el Sanedrín, luego por ¿se acuerdan? La guardia romana, luego la caminata llevando la cruz. Hermanos, ha sido toda la madrugada, toda la madrugada, la noche lloró, sudó gotas de sangre, o sea, su cuerpo estaba bastante sensible, estaba en ayunas también. Bueno, pasaron 6 horas y en ese momento él dio una gran voz. Marcos no nos dice qué dijo, pero Lucas sí. Lucas nos dice que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es otras palabras de otro salmo. Y expiró. Expiró. Ese término da a entender un suspiro, exhalar el aliento, como entregando el espíritu. Esto que Marcos nos anota acá confirma Juan 10:17. Leamos. Juan 10:17. Insisto, esto no es ni un fracaso ni una derrota. Hemos visto que el rey se ha entregado en silencio voluntariamente, de manera valiente, da un paso al frente a lo que venga. Ni siquiera dijo nada para defenderse ante Pilato. Y ahí está en la cruz, pudiendo tan solamente decir una pequeña oración o un pensamiento para que Dios envíe 12 legiones de ángeles. Pero no, porque quiere asumir todo. ¿Se acuerdan? Hasta le iban a dar mirra, que era para calmar el dolor, y él lo rechazó para sufrir todo el dolor. Bueno, esto nos deja ver el cumplimiento de estas palabras. Juan 10:17 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No le quitaron la vida, Él la puso voluntariamente. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Es el Rey. Por lo tanto, el Rey de su propia voluntad determina en qué momento morir. Y saca el espíritu, o más bien, entrega el espíritu, expira en el momento que Él decide expirar. Es más, el apóstol Juan, anote, Juan 19:28 al 29, el apóstol Juan nos dice que Jesús vio que ya había consumado todo, ya había cumplido todo, por lo tanto no era necesario que siguiera estando más ahí en la cruz. Por eso le bastaron 6 horas nada más. Dice Juan: sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu.
El rey determina en qué momento morir, y así fue. Ya se cumplió todo, ya es hora. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Verso 38, ya de Marcos. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27, 50 nos da otras cosas que ocurrieron en ese preciso instante, pero Marcos solamente nos dice que el velo se rasgó y con eso nos basta para saber lo que estaba ocurriendo. Hemos visto el velo en la iglesia local, ya sabemos qué significa. Preciso fue de arriba a abajo, lo cual era humanamente imposible que ese velo se rasgara de esa manera, como también ya hemos visto. Verso 39. Ante este espectáculo extraordinario, por cierto, otra cosa, dice que él gritó, ¿no? Dijo unas palabras. Hermano, ¿cómo es posible que un ser humano así apaleado como estaba, destrozado, tuviera la fuerza para dar un grito así, estando crucificado? Todos esos detalles hicieron que el centurión que estaba ahí quedara impactado. De hecho, la muerte por crucifixión es una muerte casi que por asfixia, porque al estar crucificada la persona tiene que apoyarse de las piernas para que los pulmones no se aplasten. Así que alguien pueda gritar estando crucificado de la manera como Jesús lo hizo era imposible prácticamente. Entonces, para él, este hombre, en Mateo dice que hubo un terremoto, hubo tinieblas, las piedras empiezan a romper, grita, ha dicho palabras como que perdónalos porque no saben lo que hacen, consumado es, y ahora dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y tiene esa voz, esa fuerza para decirlo. Ese hombre, el centurión, que impactado. Este hombre dice, verdaderamente era hijo de Dios. Ese centurión es un hombre sádico, sanguinario, es el jefe de 100 soldados. ¿Cuántas crucifixiones había liderado? ¿Cuántos delincuentes ha disfrutado ver que se mueran hasta podrirse en una cruz? Pero ese día pasaron cosas que ese hombre, es más, el apóstol Juan 19, 30 al 37 nos dice que hasta mandó traer una lanza para ver si se había muerto. ¿Se acuerdan? Que lo traspasó y salió de él sangre y agua. O sea, hermano, estos soldados eran gentiles, eran romanos, eran impíos, pero con todo eso que vieron, ahí estaban viendo el evangelio. Mateo 27, 54 nos dice que los que estaban con el centurión, o sea, los otros soldados, sintieron temor y se unieron a la declaración del centurión. O sea, el centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios, y los otros también se dan cuenta de eso. Hermanos, por cierto, los textos paralelos, anótenlos para que los tengan ahí presentes. Mateo 27, 45 al 61, Lucas 23, 44 al 56 y Juan 19, 28 al 42. Bueno, continuemos, verso 40 y 41. Marcos nos cuenta que algunas de las mujeres que habían seguido al Señor desde Galilea y le servían, estaban mirando desde lejos. Hasta nos menciona algunas, ya la semana pasada mencionamos a unas, ¿no? María Magdalena, María, madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Es más, Marcos dice, y otras muchas. Marcos agrega eso, y Lucas 8, anótelo, Lucas 8,
nos explica un poco en cuanto a qué otras mujeres pudieron haber estado ahí y de qué manera las mujeres servían. En Lucas 8 nos dice que muchas de esas mujeres eran mujeres pudientes y servían a través del sostenimiento económico de Jesús y de los apóstoles. Bueno, como sea, hermanos, la semana pasada miramos a la luz de Juan, que ahí estaban delante de la cruz, pero al parecer ellas no les hicieron ver tantas cosas y se fueron y se hicieron desde lejos. Así que podemos así deducir que frente a la cruz quedaron Juan y María, la madre de Jesús, y las otras se fueron de ahí, se hicieron desde lejos. Bueno, pregunta, ¿y dónde están los varones? Juan 20:19 nos dice que están escondidos. Impresionante. No solamente muestra cobardía, no solamente decimos ¿dónde está Pedro? El que dijo que iba a ir hasta el final, hasta la muerte. Pero saben, el Espíritu Santo nos deja esto adrede, hermanos. Adrede. ¿Quiénes están confesando que Jesús es el Hijo de Dios? Los gentiles. ¿Qué están haciendo los judíos? Burlándose como diablos. ¿Quiénes están mirando todo desde lejos? Así sea desde lejos, las mujeres. ¿Dónde están los varones? Escondidos. Cristo vino a redimir a lo que antes era lo más menospreciado. Los gentiles y las mujeres eran considerados de menor categoría para los judíos. Y fueron los principales en estar ahí viendo lo que Jesús estaba haciendo en la cruz. Importante. Hemos visto, los judíos se han burlado de Jesús muchas veces. Nuestro Señor es profeta, rey y sacerdote, y los judíos se burlaron de él como profeta. Cuando se acuerdan que lo bofetearon y dijeron, profetízanos, ¿quién te golpeó? Se burlaron de él como rey. Marcos 15:18. Se burlaron de él como rey cuando lo vistieron de púrpura, ¿se acuerdan? Y se burlan de él como sacerdote. Marcos 15:21. A través de la crucifixión. Verso 31, perdón. También cuando dice, a otros salvó, pero así mismo no se puede salvar. Pero cuando cayó el muro de separación, el del velo, cuando el velo se rasgó, ese velo que representaba la separación que había entre la humanidad y Dios, irónicamente fue un gentil el primero en confesar a Jesús como Hijo de Dios. Ese es el clímax del Evangelio. Acuérdense cómo empezó Marcos 1:1. Principio del Evangelio. Bueno, Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el clímax del Evangelio de Marcos. Esa es la cúspide del Evangelio. Y por si fuera poco, la confesión de Jesús como Hijo de Dios estuvo en la boca de los gentiles primero, que fueron los destinatarios del Evangelio de Marcos. Marcos envió el Evangelio a la iglesia de Roma, gentiles. Una gran noticia para nosotros. Si bien el centurión no se volvió cristiano así automáticamente, de hecho en griego
las palabras del centurión no se refieren a que él cree que Jesús es el Hijo de Dios, sino que Jesús es Hijo de Dios, o sea, dando a entender como un favorecido por dioses. Porque el hombre no entiende nada del Evangelio, el hombre nunca le ha predicado, el hombre tiene una cultura pagana, politeísta. El hombre solamente ve que es alguien fuera de lo común. Aún así, su confesión sirve como pilar, como cúspide del Evangelio de Marcos. La tradición piensa que ese centurión luego sí se convirtió, pero por lo pronto lo que aparece acá no es suficiente. El caso es que Marcos aprovecha la situación. Hermanos, démonos cuenta, todo este maltrato que ha recibido el Cordero de Dios, todo esto era lo que iba a sufrir Barrabás. Y ni siquiera, porque estaban ensañados contra Jesús por todo lo que él predicaba. A Barrabás no le hubieran hecho tanto daño. Pero usted y yo sí sabemos que Barrabás era el que merecía eso. Y usted y yo también. Ahí estábamos nosotros. Ahí hubiéramos estado nosotros. Ahorita leímos en Hebreos 13 que el Cordero de Dios fue echado fuera de la ciudad para sufrir por nosotros. Eso está ocurriendo acá. El inmaculado Verbo de Dios fue echado a las tinieblas. Y preciso todo se oscureció. Afuera de la Jerusalén terrenal. Recibió el trato que merecía la peor calaña de la humanidad. Porque esa muerte de cruz era la muerte que sufrían los delincuentes. Lo peor de la sociedad. Pero todo eso era para que aún los peores pecadores pudieran hallar justicia perfecta en Cristo Jesús. El peor de los pecadores, el más grande de los pecadores, cuenta con el más grande de los salvadores. Y es más grande esta gracia que aquí está fluyendo que el pecado mismo. Tercer punto, un entierro digno. 42 al 47. Siendo la víspera del Shabbat, acuérdense que estamos en viernes y son las 3 de la tarde. Acuérdense que tipo 5:30, 6 ya empieza el sábado. Y el sábado era día de reposo. O sea, tenían que bajarlos de la cruz, no podían quedarse ahí. Y por si fuera poco, no podían enterrarse si se pasaban de la hora, porque entonces era trabajo y era pena capital. Prácticamente faltan 3 horas para que pueda ser sepultado el Señor. Dice, es la noche de la preparación. Y no solamente es un Shabbat, es un Shabbat muy importante. Es el Shabbat de la Pascua. Así que habían ceremonias que los judíos hacían para estar listos y comer el cordero pascual. Y de repente aparece un tal José de Arimatea que hasta este momento nunca habíamos visto. Dice que vino y entró osadamente ante Pilato. ¿Por qué osadamente? Marcos nos cuenta que era miembro noble del Sanedrín. El Sanedrín que en la mañana había pedido, casi que chantajeado a Pilato para matar a Jesús. Pilato no se llevaría muy bien con el Sanedrín. Por eso fue osado José. También fue osado, ¿por qué? Porque él es miembro del Sanedrín, el mismo concilio que condenó a muerte a Jesús. Está llevándole la contraria a aquello de lo que él es parte. Él es miembro de ahí. De ahí depende todo su estatus, su condición. Todo lo que él es depende de ese concilio. Pero entra osadamente porque ya no está más dispuesto a ser un discípulo secreto, sino que ahora va a asumir lo que sea necesario, pero no va a permitir que el cuerpo del Señor quede a la deriva, o que lo tiren al basurero, o que lo metan a una fosa común. Él no va a permitir eso.
Por eso entra osadamente ante Pilato y pide el cadáver de Jesús. Lucas 23:50 nos dice que José de Arimatea se había opuesto a la sentencia que el Sanedrín dijo. Nos dice que nunca estuvo de acuerdo con la forma como trataron a Jesús los fariseos. Y miren, hermanos, detrás de todo eso que estamos hablando, parece tan común, ay sí, lo sepultaron. Tristemente nosotros vemos a la cruz como la parte más importante y bueno, así es. Pero nos olvidamos que la sepultura también es importante. A propósito de que la sepultura cristiana también es algo importante. No podemos simplemente botar los restos como si nada. Este hombre muestra diligencia, una diligencia, no tengo palabras, hermanos. Tiene 3 horas para sepultar al Señor. 3 horas. No solamente está dispuesto a perderlo todo. ¿Qué le dirían los del Sanedrín a él por bajar de la cruz a Jesús? ¿Qué ocurriría con él? No solamente eso, hay una diligencia. ¿Saben por qué? Porque Dios está en control. El cuerpo de Jesús está ahí. Su espíritu se fue. El espíritu fue a Dios. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. El espíritu de Jesús no bajó al infierno, sino que fue al paraíso. Así como dijo al ladrón, estarás conmigo hoy en el paraíso. El espíritu de Jesús fue al Padre, ahí. Pero el cuerpo siguió estando ahí en la cruz. Pero como Jesús es Dios, y ahora Dios volvió allí con Dios. Dios sigue estando en control de lo que ocurre. Ya estuvo en control de cada detalle para cumplir las profecías. Pero hay profecías que faltan, las relacionadas con la sepultura. Así que Dios sigue estando en control para que ese cuerpo sea tratado con la dignidad que merece. A pesar de que está destrozado por el maltrato del mal, del ser humano, de los demonios, de todo el mal unido en contra de él, aún así ese cuerpo va a ser preservado. Isaías 53, decía que Jesús iba a morir entre malhechores, pero que iba a ser sepultado como un rico. Hermano, humanamente, ¿cómo haríamos para cumplir una profecía así? Que alguien muera como lo peor, como un delincuente vil, y luego sea sepultado como un rico. Providencia. Ahí está. José se encargó de darle una sepultura honorable a Jesús como si fuera un alto dignatario. Se supone que los que se encargaban de sepultar el cuerpo eran los familiares, pero acordémonos que todo esto ha pasado rapidísimo y fue todo en secreto. No fue sino hasta la mañana que la gente se enteró de lo que estaban haciendo en contra de Jesús. O sea, los hermanos de Jesús no se han dado por enterado de lo que está ocurriendo, muy seguramente. Y María, la madre, que es la única familiar que está ahí, está destrozada emocionalmente. Como le habían dicho en Lucas 2:35, que una espada traspasará tu alma. El alma de María está ahí hecha a pedazos, hermanos. No tiene ni la fuerza, está en un shock que ni siquiera le pasa por la mente enterrar a su hijo. Está destrozada. Entonces, ¿qué sería del cuerpo del Señor? ¿Qué pasó con los ladrones que estaban ahí? ¿Qué se hacía con los que se crucificaban?
los tiraban al basurero. Pero la providencia está en control para que a ese cuerpo, el cuerpo del Señor, fuera tratado con las exequias propias de un rey. Versos 44-45. José fue hasta donde estaba Pilato. A propósito, acuérdense que los fariseos muy legalistas no entraron, ¿no?, al pretorio para no contaminarse. A José no le importa y va hasta allá para pedir el cuerpo del Señor. Cuando Pilato se entera, les resulta sorprendente, porque resulta que los ejecutados en la cruz a veces podían durar días ahí hasta morirse. Literal, podían durar días. ¿Y Jesús cuánto duró? 6 horas. O sea, ese detalle también deja ver que Jesús entregó el Espíritu voluntariamente. Por eso Pilato se sorprende, se murió tan pronto. Tanto así que hasta manda a llamar al centurión para confirmar si de verdad se había muerto o no. Dice la pechita, si había muerto antes de tiempo. Cuando se enteró que sí, o sea, miren todo eso, tiene 3 horas. Va hasta donde Pilato. Pilato tiene que cerciorarse con que llegue el centurión. ¿Cuánto demoraría el centurión en llegar hasta donde Pilato? Estaban afuera de la ciudad y Pilato está dentro. El centurión va a dar informe, ¿sí? Luego regresa, José va con el centurión para bajar el cuerpo. Hermano, hay un reloj que está hacia atrás, un cronómetro. Miren eso, hermanos. José toma la iniciativa de sepultar al Señor. ¿Dónde están los apóstoles? Están escondidos, no piensan en el cuerpo del Señor. Los discípulos eran los que debían haberlo sepultado. Bueno, y así fue, José era un discípulo. Versos 46-47. José se encargó de bajar el cuerpo del rey de la cruz. Ese detalle me parece tan noble de su parte. Él fue el que bajó al Señor de la cruz, José de Arimatea. Un dignatario con sus vestidos de fariseo de alta alcurnia va a ensuciarse con la sangre y los restos de alguien que está destrozado, hermano. No es solamente ensangrentado, no, está destrozado, pero no le importa, baja el Señor de allá. Lo envuelve en una sábana nueva, compró una sábana precisa para ese instante. Dice, limpia, dice la Biblia de las Américas, lienzo de lino, fino, y lo envuelve. Y luego lo lleva a un sepulcro nuevo, dice Lucas, en el cual aún no se había puesto a nadie. El sepulcro cavado en una peña, tapada la entrada con una gran piedra. Ese tipo de sepulcros solamente lo podían tener personas con muchos recursos económicos. Fue sepultado como un rico, como decía Isaías 53:9. Algunos piensan que de hecho esta tumba era para él. A veces las personas hacían sus tumbas, ¿sí?, pensando en ese momento. Algunos piensan que era de él. Pero hermanos, José no estaba solo. El apóstol Juan 19:38-39 nos cuenta que ahí estaba otro discípulo. Otro discípulo que hasta ese momento estaba en secreto, que le daba vergüenza, bueno, no vergüenza, miedo que se enterara que él seguía al Señor. Pero ya ese silencio se rompe. Nicodemo. José no estaba solo, ahí estaba Nicodemo. Entre los dos hicieron todo. Es más, dice la palabra que Nicodemo participó en la preparación del cuerpo de Jesús. Acuérdense que los fariseos eran
bastante minuciosos con no tocar nada inmundo. Es el cuerpo de un crucificado. Era considerado maldito por Dios, inmundo, muerto. Y van a tomar la Pascua, o sea, pero no, Él rompe todas esas cosas. Todas esas cosas pasan por encima de eso, porque es discípulo de Cristo. Y va y toma el cuerpo, lo prepara. Dice que usa 100 libras de mirra y aloes. Porque los judíos se acostumbran a enterrar con especias aromáticas. Pero estas especias que está usando, otra vez mirra, ¿no? A propósito. Lo que le trajeron los de Oriente y le hicieron a beber, aquí otra vez lo vemos. Que muestra que esto era algo costosísimo. Costosísimo. Verso 47, María Magdalena, María Madre de José, no se sabe con precisión cuál es esta. Algunos piensan que esta María puede ser la Madre de Jesús, porque en la lista de los hijos de María está José, entonces es probable que sea ella. Como sea, ellas fueron a ver dónde iban a colocar al Señor. Bueno, Mateo nos cuenta otras cosas. Juan nos cuenta que el sepulcro quedaba cerca. Mire qué providencia de Dios. Gólgota, al lado del Gólgota había un huerto y la tumba de Jesús quedaba en ese huerto. Gracias al Señor, porque quedaba poco tiempo y lo lograron en 3 horas. De hecho, hasta les habrían quedado minutos suficientes para volverse cada uno a su casa. La providencia de Dios en control. Hermanos, la sepultura de Jesús es uno de los episodios más importantes del Evangelio. La muerte del Señor, por supuesto, porque ahí en esa cruz, Colosenses 2 nos dice que fue pegado el decreto que había en contra de usted y de mí, todos nuestros pecados, e incluso los principados, potestades, Satanás, los demonios, lo que usted quiera, está ahí también expuesto, derrotado públicamente en esa cruz. Pero la sepultura también es importante. Nos recuerda 2 cosas como mínimo. Bueno, realmente más, pero empecemos con 2. Primero, que la encarnación del Hijo es cierta. Jesús fue un verdadero humano, tanto así que también fue sepultado. Así que eso contradice el gnosticismo, el docetismo y otras ideas heréticas. También, por ejemplo, el Jesús del Islam es un Jesús falso, que no es el verdadero Jesús. Dicen que fue alguien que reemplazó a Jesús y no era Jesús el que estuvo ahí. Sepultaron fue a otro fulano. Imagínense eso. No, no es cierto. Fue sepultado Jesús. Para nosotros es importante eso. ¿Por qué? Segundo, porque da la certeza de que sí murió. Sí murió. El Jesús de la Biblia estuvo en la cruz, sufrió y murió. Y el Jesús de la Biblia también fue sepultado. Escrito está. Y para nosotros la sepultura de Jesús significa tantas cosas, hermano. El bautismo, por ejemplo, simboliza que el mundo y el pecado fueron muertos para mí. Si usted es hijo de Dios, usted fue sepultado juntamente con Cristo también y surgió a nueva vida. El mundo y el pecado de los hijos de Dios fue sepultado también a través de la fe salvadora. Como hemos visto, hermanos, la providencia de Dios, Jesús en su deidad está en control aún después de haber muerto humanamente. Es el Rey controlando cada detalle de la sepultura de su cuerpo. 2 discípulos que hasta ese momento habían mantenido una profesión de fe secreta fueron movidos a cumplir las profecías concernientes a la sepultura en el peor de los momentos.
Porque, ¿por qué José y Nicodemo no mostraron que creían en Jesús? Juan 7:50, Juan 19:38 y otros pasajes muestran que era por temor a perder su posición, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Pero ahora que Jesús ya había sido condenado a muerte, a punto de comenzar la Pascua, era el peor momento para mostrar su fe. Pero ya no importa más. Dice que el Señor les infunde valentía para lograr cumplir todo esto. Ambos fueron llenos de valentía. No les importó perder sus posiciones. Estaban arriesgándose a perder los derechos. Seguramente porque entendieron algo. Juan 3, vamos a Juan 3. ¿Usted se acuerda que en Juan 3 es cuando Jesús habló con Nicodemo? Pues mire, Jesús le había dicho esto a Nicodemo. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Parece que después de mucho pensar ya entendió Nicodemo qué significaba. Ya entendió que el Cordero fue levantado. Ya entendió. Por eso él hace parte de esto, para Nicodemo y para José, que para ellos pudo haber sido una vergüenza. O sea, de los 70 ancianos del Sanedrín, ellos eran los únicos dos que creían y resultaron mostrándole a un rey que murió. Cualquiera podría decir, no, pues ya, eso es un fiasco, ya se dieron cuenta que no era cierto. No, para ellos, como eran verdaderos discípulos de Cristo, se dieron cuenta que ese era el rey, a pesar de que había muerto como murió. Habían entendido lo que el rey les había enseñado. Entonces, hermanos, ya para terminar digo esto: el sacrificio de Jesús es único, y el límite de acceso a la presencia de Dios, que estaba representado en el tabernáculo, en el templo, en el velo, en las ceremonias levíticas, en el sacerdocio de Aarón, todo eso se acabó. Y ahora hay ingreso libre por medio de la fe de Jesús hacia el lugar santísimo, como tanto hemos visto en Hebreos 9, Hebreos 10. Voy a leerles Hebreos 7:26. Dice: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Oremos. Señor Jesús, hoy hemos visto por primera vez en esta iglesia local y predicado lo más detalladamente posible el evento más trascendental del universo. El momento cuando nos libertaste, nos reconciliaste con Dios, nos hiciste santos, nos hiciste perfectos. Gracias, Señor Jesús. Concédenos vivir nuestras vidas a la luz de este sacrificio y bajo la sombra de esa cruz, reconociendo, Señor, los padecimientos que bajo tu providencia decidiste llevar, y reconociendo la providencia que mostraste aún después de muerto con tu cuerpo.
porque este cuerpo iba a ser nuevamente tomado. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de estudiar el Evangelio hasta este punto. Ya estamos a punto de culminar. Es un gran gozo, Señor, un gran honor. Inunda nuestras vidas con este Evangelio y permítenos proclamarlo. No tener esa fe de vergüenza, de secretos, como Nicodemo y José. Romper el silencio, Señor, y anunciarte a ti osadamente quién tú eres. A todos, aunque eso signifique perder derechos, recibir burlas o lo que sea que venga. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a todos los que nos acompañaron, gracias y paz, el Señor les bendiga. Les invitamos muy cordialmente a acompañarnos a nuestra transmisión del devocional congregacional el miércoles a las 8 de la noche. Estaremos estudiando la segunda parte del Salmo 69 y en 7 días, el próximo día del Señor, vamos a continuar con nuestras series que estamos llevando a cabo acá en la iglesia local de Éxodo y del Evangelio de Marcos. Bueno, pues siendo más, gracias y paz, el Señor les bendiga.